Bienvenidos a su programa Geoeconomía, su mundo. Como ya una costumbre, le traemos varios temas de suma importancia. Hoy, el tema principal, medio ambiente, agua y energía. Asimismo, ya ustedes en el transcurso del desarrollo del programa se irán integrando a través de los números telefónicos 809-547-1158. Transmitimos nuestro programa por los canales 101, 1101 HD de Claro, por el canal 81 de Altiz, el canal 46 de Wind Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Estamos en más de 60 sistemas de cable en las provincias del país. Y como si fuera poco, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Además, estamos en las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundo.com. Hoy un invitado especial, experto en energía y lo que consiste en derecho administrativo del manejo eléctrico, que ha participado en varias elaboración de leyes que tienen su impacto en las leyes, como en la actualización de lo que debiésemos hacer para la transformación y mejoramiento de nuestro sistema eléctrico. Aquí nuestro invitado especial, Juan Tomás García Díaz. Pero antes de darle la palabra, unas breves de nuestro coordinador general, Luis Humberto Vargas. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes en esta mañana muy bonita, soleada, y esperamos que nuestro programa, pues de una manera u otra, contribuya a ilustrar, a obtener informaciones sobre la situación del sistema de energía eléctrica en República Dominicana, así como también algunas recomendaciones que puedan ayudar a mejorar nuestro sistema. Antes de dar la palabra, quiero pedir disculpas por el atraso que hemos tenido de carácter técnico. Debimos de haber empezado hace un buen rato, pero lamentablemente no pudimos salir al aire. Reitero mis disculpas, pero esperamos que no vuelva a ocurrir de nuevo. Entonces, Juan Tomás Díaz García, ¿qué nos puede señalar? ¿Cuáles serían esos puntos a tu consideración que son clave para tener una aproximación a la realidad del sistema de energía eléctrica? Puede contar con varios minutos y ponernos de manera pausada tus consideraciones, que sabemos siempre van con el ánimo de contribuir a una mejora de nuestro sistema de energía eléctrica. Ante todo, darle las gracias al Todopoderoso, a Dios, por permitirnos hoy, en esta mañana, estar aquí para ofrecer informaciones al país sobre el sistema eléctrico, y a ustedes dos y al canal por permitírnoslo. Decía el doctor Joaquín Balaguer hace muchos años que era imposible que tuviésemos un sistema eléctrico en donde hubiera que invertir o subsidiarlo con 250 millones. En aquel momento no vamos a discutir si eran dólares o si eran pesos. Se lo voy a comprar a la tasa del 1 por 1, 250 millones de dólares. ¿Eso era verdad o era mentira? Paradójicamente era verdad y era mentira. ¿Por qué era verdad? Porque había que erogar los 250 millones. Y era mentira
porque el Estado Dominicano en todas sus empresas y en todas sus instituciones era quien no pagaba la energía. Entonces eran pérdidas del Estado o pérdidas del sistema. Había que separarlo y nunca se hizo. En este tenor transcurrió el tiempo y las pérdidas fueron la razón por la que se capitaliza el sistema eléctrico. Se le da un valor a las inversiones que tenía el Estado en las redes de distribución específicamente, y se licita para que vengan empresas interesadas a colocar la misma cantidad y hacer las inversiones que requería el sistema, el sector en ese tiempo. En ese tiempo las pérdidas estábamos hablando de un, no sé si Luis se recuerda, Luis Guzmán, que estábamos hablando de un 40%. Así de Esa era la razón por la que se estaban capitalizando las empresas, porque teníamos una pérdida de un 40%. Un poquito más. Entonces, déjame yo pagar esto, me estaban llamando de un lugar. Entonces, caramba, si teníamos 40%, había que solucionar ese 40%, y se decide llamar al sector privado para que invierta. No teníamos regulación. La regulación nace en el 1998 con el decreto 118 que crea la Superintendencia de Electricidad como una institución adscrita al Ministerio de Industria y Comercio. Y mediante unas resoluciones que se emitieron en ese momento, es que se capitaliza. Entre ellas teníamos resoluciones técnicas y resoluciones económicas mezcladas con técnicas que me daban las tarifas, que era algo que preocupaba mucho a los inversores. Y en definitiva, en el 99 pues se capitaliza, pero no teníamos ley. La ley es del 2001, que es cuando nace la ley. Entonces, la base de sustentación fueron esas resoluciones, 234, 235, 236, 237, del 98. Esas fueron las bases. Entonces se crearon ahí una serie de parámetros que luego la ley lo absorbe. La ley 125.01 o Ley General de Electricidad. Pasamos un tiempo sin ningún tipo de modificación hasta que en el 2007 se requiere para el Banco Mundial hacer unos desembolsos que se radicalice un poco más la persecución del fraude eléctrico. Y en un intento que ya se había hecho, hoy conocemos como el Pacto Eléctrico, en aquel momento no se llamó Pacto Eléctrico, se llamó un consenso para la modificación de la ley que se puso en manos del Congreso y nunca pasó, porque habían dos figuras políticas en ese momento que eran antagónicas a pesar de ser del mismo partido y manejaban grupos de legisladores que impidió que esa ley pasara. El presidente de la República llama a Palacio a tratar de conseguir el consenso y no lo logra. Pues entonces de dedo él designa una comisión presidida por Pelegrín Castillo para que se criminalice el robo o el fraude eléctrico, en la que tuvimos la suerte de participar sin ser diputados en la elaboración de esta ley. Duramos un tiempo hasta que nació la ley. Esa ley no solamente me convirtió en un crimen el fraude eléctrico. Le agregamos algunas cosas, fruto de muchas discusiones y en definitiva la computadora la estaba escribiendo, la estaba manejando yo y yo en algunos puntos pues le pusimos nosotros algunas cosas. Entre ellas le pusimos en el artículo 2 la comercialización y el prepago. Y en el artículo 125.14 le incluimos un sistema de medición con características novedosas y que fuera de la mano de un software, regido o manejado por la mano de un software.
entre muchas otras cosas, pero básicamente para lo que queremos y lo que vamos a presentar adelante, este preámbulo era importante que lo tuviéramos. Entonces, al día de hoy, ya recuerden que se capitaliza por un 40%, al día de hoy tenemos un 42% de pérdida. Eso a mí, como parte del sector, me da vergüenza ajena. Pero ¿cómo es posible? Volvemos a repetir. Hoy día tenemos un 42%, pero tengo entendido que el gobierno ha contraído préstamos en dólares para resolver en varias ocasiones este problema de las pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me subrayaste el monto de las pérdidas, pero el gobierno ha contraído créditos, préstamos a nivel internacional para resolver ese problema. Y cada vez vemos que en vez de disminuir, tiende a aumentar. Si tú tuvieras una fábrica de refrescos, ¿cómo tú venderías tus refrescos? La normalidad es que la venda por botellas, ¿no? Eso es lo normal. Y si tú no tienes botella, ¿cómo tú vendes el refresco? Por apreciación. Tú coges una llave, la abres y viene un tipo y te trae y tú le echas el refresco. Eso está pasando. Por eso hablé de los medidores. Por eso hablé de la ley. Por eso hablé del prepago. Eso lo aprendimos haciendo investigaciones en el mundo de cómo resolvieron, viajando y aprendiendo de esos países que resolvieron la problemática, cómo lo hicieron. Pero te voy a dar un dato. No, es una información. Dentro de los préstamos, hay tipos de préstamos que se han tomado exclusivamente para los medidores. Y no tenemos entonces los medidores. Te voy a dar un dato. Este gobierno, el gobierno del PRM, el gran gobierno del cambio, presidido por el prestigioso Luis Abinader y Corona, personaje que en el año pasado, en sus memorias del 16 de agosto, dijo que había que comprar 500 millones en medidores. No ha comprado un solo medidor al día de hoy. No ha ingresado a la sede ni un solo medidor. El negocio es medir la energía que las sedes entregan y las sedes no tienen cómo hacerlo. Pero se ha contraído préstamos para eso, porque bueno, ahí están las publicaciones. Nosotros no manejamos el gobierno. Si nosotros manejáramos el gobierno, tú puedes estar seguro que esta problemática no la tuviera. El país no sufriera de estos entuertos y de estos desaprestos y la verdad es que no hay planificación. Pero no le estarán saboteando el gobierno al presidente Luis Abinader, que prometió resolver esta. Bueno, si le están saboteando, se lo están saboteando en todos los sectores, no solamente en el energético, porque no hay ninguno que esté bueno. Yo lo que entiendo es que ellos, ¿tú te acuerdas de aquella película, Algunos hombres buenos, donde Jack Nicholson era interrogado por Tom Cruise? Sí. O Código Rojo, algunos le llaman, en donde él quería saber una cosa y Jack Nicholson le dijo, usted no está preparado para conocer la verdad. Yo creo que el presidente Luis Abinader y su equipo no estaban preparados para conocer y manejar la verdad de lo que era el gobierno y manejar un gobierno. Y lamentablemente en los discursos y en las cátedras, porque son cátedras que nos dan en la televisión, el actual ministro es un experto. Si estuviera en las aulas de una universidad, tú puedes estar seguro que fuera una persona, uno de los mejores profesores. Tú te refieres a Antonio Almonte. Pero cuando le tocó desarrollar el examen, lamentablemente Antonio Almonte se ha quemado. Antonio Almonte fue el jefe del sector energético completo, tuvo 5 cargos y hoy nada más tiene 1. Fue el jefe del consejo que eliminaría la sede AAA, el consejo de la sede de la UER de Punta Catalina
y del ministerio. O sea que el señor presidente tenía toda la confianza en él de que resolvería el problema energético, y hoy en día él dice, el problema de las pérdidas no es mío porque es de distribución, pero hace algunas intervenciones en ese sentido que lamentablemente nunca se cumple lo que él ofrece y promete, porque el bienestar en ese sector nunca ha llegado. Hoy tenemos más energía fruto de una falta de planificación, y ahí estaba la respuesta tuya de ahorita. Sí, nosotros estamos, en el gobierno se está entregando más energía, más cantidad. ¿Pero por qué? Porque se desaparece la CDE triple y no se dan cuenta de que CDE triple maneja 37 contratos de energía y esa energía hay que ponerla en la sede. ¿Y qué hacen la sede con más energía? Entregan energía. ¿Pero a quién? A ti. Tú vives en un sector de 24 horas. Yo vivo en un sector de 24. Tú vives en un sector de 24. ¿A quién se le entregan? A los sectores que no pagaban la energía y que tradicionalmente su composición de cliente está subsidiada, cosa que ha hecho que se incremente las pérdidas del sector y ya han llegado a superar la razón de la capitalización, que era un 40%, y las han llevado a un 42%. 32% de esas pérdidas son el equivalente a energía comprada, pero no facturada. Y el 10% restante para llegar al 42%, energía comprada, facturada, pero no cobrada. Esto te hace un 42%. ¿Qué negocio con una pérdida de un 42% puede ser aceptable, confiable? No puede, porque para el sistema eléctrico ser confiable necesita constantemente mantenimiento e inversión. Hablábamos ahorita que en los sectores donde todos vivimos se han eliminado las viviendas unifamiliares para convertirlas en torres, en edificios de varios clientes para la GEDE que demandan energía. En el caso particular nuestro, en la casa donde vivíamos, existe un edificio que tiene 20 apartamentos y esos 20 apartamentos están demandando quizás mucho más de lo que demandaba la casa de nosotros, porque el modernismo ha hecho que se tengan equipos eléctricos que anteriormente no existían. Y esto ha provocado que los consumos que manejan las redes sean superiores para lo que fueron diseñados. Y esto provoca calentamiento y disparo de los mecanismos de protección que tienen normalmente las redes para evitar daños mayores. Vimos como Gascue, una zona que no tenía problema desde el año pasado. La subestación César Nicolás Penson, sí, le explotó un transformador. Y eso ha sido algo que este gobierno no ha enfrentado con las decisiones que requiere y no ha resuelto un problema. Estamos hablando de un problema puntual que causa problema en un área 24 horas. O sea, donde tú recuperas la energía que colocas en las redes, tú la recuperas. Y sin embargo, no han podido resolver ni siquiera ese problema puntual. Indudablemente que tú nos pones un punto de mucha importancia. Hubo promesas de que se iba, si no a solucionar, por lo menos a superar esta crisis que yo desde muchacho recuerdo estoy sufriendo. Siempre con la declaración, la buena intención de parte de las autoridades gubernamentales de que se va a resolver. Y no hablemos de la famosa chichigua. No, pero ahora son culebras. Está bien, culebras, camaleones, cocodrilos. O sea que hay que... aquí creo que no se ha evaluado real y efectivamente con la profundidad requerida el negocio como tal de la energía eléctrica y de cómo, en tal caso que sea necesario, el subsidio a capas muy pobres. Ello así porque sencillamente, administración tras administración, hemos tenido un problema que cada vez ha ido creciendo. Entonces, es un problema que tiene que ver, que no se ha tratado aquí,
que es el tema de la tasa de cambio, el tema de la dolarización. Tenemos un negocio que las importaciones, tanto de equipos y máquinas como también de combustible, hay que pagarlos en dólares, pero el proceso de producción y la venta se hace en pesos y se cobra en pesos. Por eso no es casual que sean los remesadores de divisa o los generadores de divisa, pero específicamente los remesadores, que lleven la parte del león. Eso no se ha resuelto. ¿Cómo tú tener un país que necesita de manera creciente, oye bien, pagar una factura petrolera en dólares, pero el negocio se hace en pesos? Eso no se ha discutido. Pero no es un problema que debimos haber discutido, y eso se ha discutido en otros países y se ha llegado a conclusiones de que es un gran desafío. Te lo digo porque cuando estuve haciendo mis estudios, mi profesor de tesis doctoral siempre decía, mira, estos países subdesarrollados tienen un gravísimo problema y hasta ahora no ha habido solución. Y mira que se crearon instituciones de investigación y expertos para tratar el tema de un país hasta productor. Eso fue en Francia. Sí, productor de combustible, como el caso de Argelia. Y no encontraron, ¿verdad? Porque los equipos, máquinas, ¿sabes?, que tenemos hoy día, ¿verdad? No importa, vino el acuerdo de primero con México, luego con Venezuela, Petrocaribe, y al final todo esto ha sido un desastre. Otra cosa, ¿verdad?, que va en esa línea de tratar de que tenemos un desafío, o sea, no tanto por las pérdidas, sino por las transferencias de fondos. O sea, se carga el presupuesto nacional, esa factura. Esta información que tú diste de Balaguer, sumamente importante. Balaguer decía 250 millones de pesos. Estaba en la tasa de cambio, si mal no recuerdo, a un dólar con 14, 15, o sea, 115 pesos por 100 dólares. O sea, que no era 1 a 1. Y, en definitiva, ¿qué era lo que estaba tratando? Pues sencillamente se estaba tratando de justificar la privatización que al final de cuentas no ha dado los resultados del lugar, porque tuvimos que privatizar y después estatizar. Que dicho sea de paso, cuando se trató el tema de la ley en el Congreso, eso no sabe la opinión pública, los que estuvieron al frente del Senado y altos dirigentes políticos se opusieron a que se hablara de privatización y de estatalización. ¿Por qué? Pues tú puedes privatizar, pero si no me va bien, no tenemos una ley que garantice la vuelta a la estatización. Y se negaron. Y lo voy a nombrar con nombre, lo voy a decir con nombres y apellidos. ¿Quiénes se negaron? El ingeniero Ramón Alburquerque, que era lo que estaba al frente, igual que la doctora Ortiz Bosch, porque yo participé de esa discusión en el Congreso. Está bien, vamos al proceso de privatización, que tomamos el peor, que fue el de la capitalización boliviana, porque aquí quien trató el problema de la privatización en términos de centro de investigación es esta persona que le está hablando. Al final ha sido un desastre. Pero no, el invitado eres tú. Solamente quería señalar de que aquí ni siquiera se ha hecho una historia del problema, aquí no se ha hecho un balance, aquí seguimos cada administración retomando el tema sin haber evaluado cuáles son nuestras posibilidades. Nosotros estábamos dependiendo de Venezuela, pero hoy día dependemos un 80% de la importación de combustible de Estados Unidos. Ahí es donde Juan Tomás creo que va a abordar sobre esos planteamientos y recuerdos que tú haces al respecto. Pero vamos a hacer una pausa. Brevemente vamos a tener una pausa para continuar con su programa Geoeconomía, Su Mundo. Continuamos con su programa Geoeconomía, Su Mundo. Nuestro invitado estelar, Juan Tomás García Díaz, experto como abogado y en derecho administrativo,
Cuanto más, Retomando el tema, en donde lo dejó tu tocayo, Luis Humberto. Luis Humberto hablaba de que teníamos una tarifa que debía de ser indexada en dólares, tanto en dólares como en el precio de los combustibles. Y yo le decía en off, fuera de cámara, que la ley es sabia, la ley no se quedó, ni tampoco el sistema se quedó en solamente recalcar eso. Se creó el FETE, que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, para que cuando esos desfases no pudieran ser cubiertos en tiempo real por la red, que eso se quedó claro desde el principio. La energía eléctrica nunca iba a subir, lo que sí iba a hacer era indexarse. Y se fijó una fórmula que iba a ser indexada. No se le iba a permitir a nadie aumentar los beneficios, sino simplemente sustituir las variables de esa formulación por lo que estuviese pasando. Cuando eso no se pudiera hacer en el tiempo real, entraba ese fondo de estabilización de precios a cubrir ese déficit que había. Y fue un reclamo de Fenosa, en el que Fenosa tenía razón, y te voy a explicar por qué. En aquellos momentos, Fenosa podía suspender el servicio eléctrico cuando habían 2 meses de deuda. Pero cuando habían 2 meses de deuda, habían pasado realmente 3, porque la medición era por un mes. Entonces, cuando Fenosa venía a cobrar, tenía 3 meses de desfase en cuanto al cobro, pero también lo tenía en caso de que se modificara la tarifa, que la tarifa se modificaba y se aplicaba y se ponía en vigencia 30 días con posterioridad a cuando se fijaba. Entonces todo eso le creaba a Fenosa un vacío económico que tenía que suplirlo con dinero. O sea, tenía que o ir a los bancos a tomar un préstamo o tenía que tomarlo de fondos propios. Y hizo el reclamo. El gobierno no fue lo suficientemente ágil para resolver esta situación y provoca que Fenosa pierda el interés en un negocio que realmente, si tú recuerdas, en los gobiernos anteriores del PRD, la tasa de cambio estaba muy, muy inestable. Era algo que en un día podía subir 3, 4, 5 veces. Y eso pues causaba grandes pérdidas, porque tú facturabas la energía eléctrica en virtud de una tasa de cambio que cuando tú venías a cobrarla quizás tenía un desfase de 10, 15 pesos por dólar. Y era algo que afectaba grandemente a esto. Y de ahí surgió el FETE. La eficiencia. La ley contemplaba también la eficiencia. Si de la capitalización quien capitalizaba no era eficiente o era una empresa que se veía que podía quebrar, el gobierno podía intervenirla. Y eso pues daba la seguridad de que el Estado iba siempre a responder ante la ciudadanía la responsabilidad que tiene de ofrecer el servicio público de la energía eléctrica. No obstante, Juan Tomás, en estos momentos, ¿cuál sería o cuál el mejor planteamiento para mejorar el servicio, para garantizar en el futuro, digamos, la eficiencia a la que tú señalas? Porque hay muchas contradicciones de propuestas que se han estado planteando por los atrasos y la inconsistencia en implementar soluciones o encaminarse a soluciones, por lo cual el señor presidente, cuando estaban en la oposición, había hecho promesas y sus técnicos y no pudieron cumplirlas. ¿Qué tú has estado más o menos organizando y trabajando? Porque sé que tienes unos planteamientos que pueden contribuir al mejoramiento real que se puede en un gobierno plantear. Correcto. Quería terminar de responder, y estoy apuntando aquí, cosa que no acostumbro, pero me está funcionando. Quería terminar de responder la respuesta, lo que tú planteabas antes de irnos a los anuncios.
Tú decías que cada vez que hay un cambio la gente retoma. Ese es el problema, que no se retoma. Aquí cada cual que viene con su solución propia y entiende que esto no es un país, que esto es una empresa que es de él y que él toma las decisiones que quiera cuando quiera. ¿Cuándo cambia esto? Cambia cuando el Estado Dominicano, esforzándose para que la equidad llegue, crea la ley 107-11, que es la ley que establece todas las responsabilidades que debe cumplir la administración. Y ya la administración debe cumplir todas sus ejecutorias conforme a ley previa. Si no lo hace conforme a ley previa, se sale de la ley y es susceptible de, hasta con su propio peculio, con su riqueza, responder ante los tribunales. Que no lo hace y no se está aplicando y el derecho cumpliendo la dominicano ley. es un derecho rogado. El que tú lo tengas no significa que no te lo van a violar. Lo que significa que cuando te lo violen, tú tienes la oportunidad de irlo a reclamar. Y eso es lo que ha sucedido. Aquí olímpicamente se violan los derechos y nadie los reclama. Ahora, para trabajar con la parte que tú preguntabas, este es un negocio de medición. Hablábamos ahorita de que si tú vendías refrescos, tú tenías que tener botella para poder embotellarlo y poder vender. Aquí tú tienes que tener medidores. Este gobierno no ha comprado ni un solo medidor y lamentablemente tenemos aproximadamente 1.200.000 usuarios del sistema eléctrico. ¿Y por qué lo llamo usuario? Palabra que yo critiqué tanto durante todas estas modificaciones de leyes y demás, porque solamente utilizan el servicio eléctrico, no lo pagan. Entonces, yo te hago la pregunta, esos 1.200.000 aproximadamente de personas que están demandando y están utilizando las redes eléctricas y están sirviéndose de ellas, son ladrones. Porque si nos vamos a la ley pura y dura, son personas que están cometiendo fraude. O es un asunto político. Que Quizá la no parte sea ni de esa ni la politiquería, otra. no de política, la parte de la politiquería ha permitido hacer esos favores, esas concesiones, pretendiendo que de esa manera consiguen el favor del voto. O sea que tú señalas que el no suplir los contadores a tiempo y permitir, como tú lo llamas, a usuarios del sistema beneficiarse, Sí. porque no están pagando realmente el consumo de la energía. Pero hay que señalar, este es un sistema que lo implantó Joaquín Balaguer, Trujillo. institucionalizado. Trujillo. No, Trujillo no tanto, porque Trujillo no, pudo haber empezado, pero realmente quien lo institucionalizó fue Balaguer. Porque las grandes proyectos residenciales, construcción de vivienda, se entregaba la vivienda y los usuarios no pagaban la energía eléctrica. No quiero mencionar barrios. Ahora bien, lo que hay que señalar ahora, que no solamente tenemos esta violación anteriormente, que tú nos aclaraste bien, lo del 150% por cada unidad que no se, por cada unidad pagada hay que pagar 150% en caso de un apagón. Sino un problema que está ya se ha desbordado, que son los subsidios. Ya ronda unos subsidios que es una carga presupuestaria que se pone como prioridad, lo cual es un escándalo. Sobrepasa el 50% de los subsidios del Estado, sobrepasa el Otros 1.000 millones de dólares. Al sector eléctrico. 1.000 millones de dólares, pero esa es una información errónea. ¿Por qué? Porque aquí no se ha considerado, y esto es importante que abramos el debate, ¿verdad? No en esta ocasión, sino en una próxima ocasión que usted pueda también colaborar con nosotros, es el de los combustibles. Los combustibles se fijan y no se ve el subsidio que hay de los combustibles que son utilizados por el propio sistema de energía eléctrica. Así como también se subsidia un escándalo, la aviación civil. ¿Por qué? Porque se le vende el Aftur, se le vende el combustible a esas grandes compañías de líneas aéreas y eso no se dice. Tanto como
como impuesto fijo al consumo, como también el ad valorem, que es un escándalo. ¿Cómo es posible que empresas turísticas aquí no paguen impuestos sobre la renta? Todavía las líneas aéreas tenemos que estar subsidiando cuando todo consumidor aquí tiene que pagar gasolina, tiene que pagar diésel, tiene que pagar otro combustible. Ahí. Mire, esto ya está contemplado, que haya una reforma fiscal, pero hay una negación absoluta de hacer la bendita reforma fiscal. Entonces, ¿quiénes son los que se aprovechan? Entonces, lo que quería aclarar, que no solamente estamos delante de un asunto puntual de medidores que está muy bien señalado mientras se siga suministrando de energía eléctrica sin saber realmente cuál es el consumo, porque hay varios enteros aquí, estamos de acuerdo, varios enteros que no se le cobra la energía eléctrica, independientemente si tiene un acondicionador de aire o tiene un refrigerador de eso para una microempresa o un consumo hogareño. Mira, yo te voy a hacer una anécdota del chofer mío. El chofer mío, yo cambié mis equipos de aire acondicionado para convertirlo para comprar equipos eficientes, y él me pidió lo que yo estaba quitando. Yo le digo, pero yo lo estoy quitando pues yo no lo puedo pagar. ¿Cómo tú lo vas a pagar? Él me dice, no, lo que pasa es que donde yo vivo yo no pago energía eléctrica. Y digo, ¿cómo así? Dice, no, yo todo lo que tengo ahí yo lo tengo prendido todo el tiempo que pueda y no lo apago porque a mí no me cobran. Entonces se llevó 3 aire acondicionados y lo instaló. Entonces, por ahí te doy una locura, ese ejemplo. Ahora, continuando con el plan que me educación pidió Luis, ciudadana necesaria. Luego de poder de medir, nosotros tenemos que atacar las pérdidas. Tenemos pérdidas técnicas. Acuérdate que te hablé de un 32% del 42% de las pérdidas, un 32% es equivalente a energía comprada y no facturada. Y en eso tú tienes que concentrar 2 tipos de pérdidas, las pérdidas técnicas y las pérdidas negras, que son los robos. Conforme estudios que hemos hecho, hemos podido determinar las pérdidas técnicas y ya por default estimamos las pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas andan de eso por casi en el 50%. Estamos hablando de que son un 14.8 más o menos de pérdidas técnicas. Y nosotros tenemos un plan como partido de atacar esas pérdidas. ¿Cuál partido? La Fuerza del Pueblo. Somos vicesecretarios de Energía de la Fuerza del Pueblo y la visión de nosotros está enmarcada en lo que vamos a recibir y cómo vamos a dar una respuesta rápida, porque tenemos que tener claro que el ingeniero es aquel que se le ingenia para resolver la problemática del momento. Entonces nosotros sabemos ya qué problemática vamos a heredar y cómo la vamos a enfrentar. No es que estamos creando una empresa de cero y tenemos el tiempo para irla desarrollando. No, el país crece a un ritmo de 9.5% de la demanda de energética anual. Entonces, yo tengo que dar respuesta a 9.5% más el resto 90.5% que ya existía. Entonces, es algo integral. Y para esto tú tienes que tener constantes licitaciones para la instalación de generación fresca. Resulta que la única que tenemos a la vista es Manzanillo. Y para mí Manzanillo quizás a final del próximo cuatrenio podrían estar encendiendo. Y digo quizás porque son proyectos que solamente cumplirían con ese tiempo si no tuvieran ningún tipo de problema. Tradicionalmente hemos encontrado que hay problemas que hay que solucionar para poder continuar con que fluya el financiamiento, inspecciones, que algo que no se cumplió, tú tienes que cumplirlo y luego entonces continuamos y eso pues demora casi siempre o por cualquier otra índole demora los proyectos. Si no se demoraran esos proyectos comenzarían a ser inyectados a las redes eléctricas, inyectando energía a finales del cuatrenio que viene. Lo que significa que nosotros tenemos un aumento del 9.5% anual
y tenemos que buscarle solución. Enfrascándonos en eso, es que hemos comenzado a ver de las pérdidas qué parte podríamos eliminar. Tú sabes que la energía es perfección, la energía es cadencia, la energía es algo que debe ser consumida en ciertos parámetros. Y cuando no tiene los parámetros, yo puedo darle esa calidad, pero le tengo que dar la calidad con energía. Entonces, consumo más energía para poder llevarte lo que tú necesitas. Si yo, esa energía que tú requieres, yo la puedo, la que tú desperdicias, yo la puedo, y estoy tratando de utilizar palabras que no sean complicadas para que el pueblo lo entienda, yo la pudiera crear, la pudiera generar, pues yo limpiaría de un consumo importante a las redes, porque le estamos dando calidad a las redes y a la vez aumentando producción. Pues nosotros tenemos un plan en donde le damos esa calidad a las redes, mantenemos la temperatura un poco más para abajo, bajamos la temperatura y las subestaciones estarían trabajando mejor, limpiando esa energía, esas redes de la energía reactiva que se está consumiendo en tiempo real. Esto es un sistema completamente novedoso que en menos de medio segundo me resuelve la problemática. Lo mejor de lo que existía me lo resuelve en 300 segundos. Lo mejor de lo que existía. Por consiguiente, muchas veces cuando se han instalado estos equipos para solucionar estas situaciones, cuando se requiere, mandan la señal, pero cuando entra, ya no la necesito. Y tan dañino es como que falte, como que sobre. Entonces, nosotros tenemos ya la tecnología que en tiempo real me resuelve esto, y lo importante es que con esta tecnología nosotros estaríamos eliminando de lo que fuese trabajando con el año pasado, de los 1.803 millones de dólares que el sistema eléctrico recibió de subsidio, podríamos estar eliminando alrededor de 500 millones. Yo felicito esa propuesta que tiene la Fuerza del Pueblo. Esperemos también que... Pero no se queda ahí, tengo que darte un dato interesante de sí, esto. Está bien, porque vamos a hacer una pausa, pero quisiera reiterar la importancia de este plan, y estamos en un periodo electoral, sería interesante conocer la propuesta un tanto más elaborada, así como también otros partidos. Estamos hablando del Partido Revolucionario Moderno, el PRD, Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, todas las organizaciones en este evento electoral, en este periodo electoral, hagan su propuesta, específicamente un tema que afecta a la vida cotidiana, como también el sistema de producción empresarial en República Dominicana. Y sobre todo, ojalá, si es posible, se tome en cuenta que los tiempos ya cambiaron. Ya cambiaron. Nosotros tenemos una tendencia alcista de los combustibles fósiles, concretamente el petróleo, incluyendo hasta el carbón. Además de eso, también hay que insistir de que todo ese sueño de descansar un sistema de energía eléctrica a través de energías renovables también está siendo puesto en jaque. Porque los propios minerales que hay que utilizar para producir esos paneles solares o también esa energía eólica, energía fundamentada en vientos, cada vez están más agotados. Pasemos a una pausa y esperemos que ustedes continúen, tomen un recesito, un recreíto, que dentro de poquísimo tiempo retomamos el programa y tener la oportunidad de que nuestro expositor, Juan Tomás García, pueda concluir con algunas ideas. Además tenemos pendiente la participación de las voces de la frontera. Bueno, sí. Bueno, nos vemos dentro de unos instantes. Continuamos con su programa Geoeconomía, su mundo.
tenemos nosotros de las Voces de la Frontera al compañero y amigo y colaborador Chío. Ya estás en línea, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Para el programa de televisión Geoeconomía desde la Frontera, el culturólogo y ambientalista Chío Villalona. Grande desafío del sector del agua. Bien es sabido que el agua en la frontera es un recurso básico e irreemplazable para que exista la vida, y que el agua potable y el saneamiento están reconocidos para la frontera también como derechos humanos básicos para asegurar la dignidad de todos los seres humanos. Sin embargo, nunca ha existido un sector en la frontera que, siendo tan importante y reconocido como el agua, sea tan olvidado por parte de los gobiernos y las instituciones a la hora de resolver sus principales problemas. Se dice muchas veces en la frontera que el agua vale más que el oro, y que a nivel nacional se cree que la frontera es un desierto. Sin embargo, la frontera cuenta con ecosistemas y cuenta con varios recursos naturales que la convierten en una región de las más importantes del país. Y podemos mencionar la laguna de Oviedo. Podemos mencionar los parques nacionales como el Parque Jaragua, el Parque Villaliza en Montecristi. Podemos señalar el lago Enriquillo. Podemos señalar como recurso natural en la frontera, asimismo, la laguna de Saladillo, entre Montecristi y Dajabón. Podemos señalar los principales ríos que hay en la frontera, como el Artibonito, el Pedernales. Podemos presentar como recurso de agua en la frontera el río Masacre, el río Libón, el río Mao que toca la frontera, y varios parques nacionales más. Es reconocido que para una política del agua es necesario hacer un inventario diagnóstico de los recursos naturales en toda la frontera, que incluya recurso natural por recurso natural. Para hacer ese inventario se necesita una alianza entre el sector público y los ambientalistas dominicanos, como las sociedades ecológicas, como las uniones de recursos naturales que hay en la frontera, así como la coordinadora ambiental de la provincia de Dajabón, la coordinadora ambiental del noroeste y varias coordinadoras que son parte del sur. Es necesario que esto se pueda realizar, porque un punto de tensión en la frontera, además del comercio y las migraciones, tiene que ver el uso de los recursos naturales, sobre todo en la área adyacente a la frontera. Los países comparten de Haití y República Dominicana una frontera de 380 kilómetros, alrededor de la cual, además del saneamiento de cientos de comunidades, asentamientos de cientos de comunidades, los países comparten comunión con ecosistemas, ríos, bosques y cadenas de montaña que les obligan a convivir gestionando dichos recursos con responsabilidad y sinergia. Es importante que en la frontera se diseñen estrategias para recuperar los recursos naturales, los ecosistemas y así también toda la vegetación natural de la frontera. Desde la frontera dominicana, dominico-haitiana, culturólogo Chío Villalona. Gracias, Chío, como siempre. Contamos contigo para el próximo sábado. Continuamos con el programa
si tú tienes, Luis No, Humberto, creo que algunas podemos preguntas darle para... oportunidad a José Luis Fernández. Ah, También, perfecto. que en breve tiempo pues está... Continuamos con se las le voces puede de la llamar, frontera. Esperamos comunicarnos con José Luis Fernández. Asimismo, en lo que lo contacta Luis Humberto, es preocupante el problema del agua. No solamente el del agua para tomar, bañarnos, etcétera, sino de las aguas servidas, que esperamos en una próxima oportunidad con nuestro compañero Leonardo Mercedes, porque eso es grave y tú has hecho señalamientos muy puntuales de lo que está ocurriendo en los ríos y principalmente de la frontera. Tú pones un punto esencial, pero carecemos de tiempo, pero continuando con el tema de la energía, también hay que tratar el tema de las presas. Aquí se construyen presas y no se pasa balance. Por ejemplo, el costo de depreciación de una presa que suministra energía eléctrica a todo el sistema. ¿Dónde está establecido eso en los costos de producción? Dime, que alguien, todavía yo no conozco el primer estudio, y ya yo estoy de tercera edad, el primer estudio, sino que se construye la presa. Y todo el mundo reivindicando que le construyan presa, que sería para energía eléctrica, para riego y para consumo humano. Al revés, consumo humano, riego, sí, eso iba a decir, eléctrica de y última. gracias, porque iba a decir, pero eso es lo que ocurre. Sí. Pero la prioridad es consumo humano. Es consumo humano. Después está el sistema de reguío. Agrario, de reguío, pero también no solamente de cultivo, sino también de los animales. Y en tercer lugar, el tema ya de la energía eléctrica. Eso no se ha tratado, no contamos con información y sin embargo es un costo que no se está considerando. Y eso hay que considerarlo en cualquier estrategia. Y además de eso, ¿por qué tenemos que estar construyendo presas? Oiga, una presa que la mayoría de las presas no tienen, están abarrotadas de lodo. No, es una presa que se construye para 50 años, ya al cabo de 10 o 15 años no sirven. Luis, pero vamos Humberto, a escuchar ese programa es importante para continuar. Desde las voces de la frontera, José Luis Fernández, bienvenido, como siempre. Buenos días a todas aquellas personas que están en sintonía con este espacio sabatino, su economía, su mundo, por su canal, Multimedia Su Mundo, al país y todo el mundo. Quien se retira no es un cobarde, según le expresó el Quijote a Sancho, su inseparable escudero. Esto ha ocurrido al gobierno dominicano, quien pareciera vio la crecida brusca del río Dajabón Masacre como consecuencia de las intermitentes e intensas lluvias traídas a Dajabón o Anamén por los efectos de una ocasional vaguada casi turna caída del cielo para enfriar las calenturientas cabezas de los perjuicios de ambos lados de esta inseparable línea fronteriza República Dominicana-Haití. La disposición gubernamental que hace días atrás se tomó, pensamos, a toda prisa desde la presidencia, con los días se ha ido debilitando, tirando de ellos solo dos hechos. Primero, la colocación de dos máquinas extractoras de agua del lado dominicano en la vera del río Masacre y entrada al cerrado canal de la Vigía. Es bueno establecer aquí que la puerta de abertura de este viaducto está bloqueada por concreto armado, vaciado como parte de la verja inteligente y o fronteriza, por lo que los técnicos del INDRO tuvieron que romper la malla ciclónica que sube a la mitad del muro para poder introducir un tubo de hierro donde pasará la cantidad de 3.5 metros cúbicos de agua por minuto, pudiéndose llegar, según los informantes, a 7 puntos y tantos metros cúbicos de agua por minuto si se emplean las 3 bombas. De todas maneras,
el INVI dejó instalada una allí, pero ocurrió que como toda obra hecha siempre a la carrera, es decir, con prisa y sin planificación, siempre hay sus dificultades. Y ¿saben ustedes qué pasó? El radiador de esa máquina extractora de agua se fundió inicialmente el día anterior que debía de estar presente el presidente de la República. Luego se buscó un mecánico, este lo arregló por 100,000 pesos. Pero ¿qué pasó? Para cobrarlo tuvo que visitar casi todos los técnicos que supuestamente tenían en sus manos fondos de emergencia para ellos. Es decir, que no había ni dinero prácticamente, señores, para eso. Por otro lado, la mayoría de comerciantes del Mercafrodo o Mercado Fronterizo de Dajabón, también de manera alegre, sumándose, decían que este intercambio venta del gobierno debía mantenerlo cerrado hasta el 2024. La euforia que los embargaba los cegó y no dejó ver que los capitales vía inversión, sea al contado crédito, no pueden estar parados, pues se cansa y baja su circulación, lo que provoca un aumento de deudas, pérdida de productos perecederos, crisis. A esto, el gobierno le creó una comisión de atención, a los cuales la gran mayoría todavía, según dicen ellos, no le ha resuelto. Y vaya usted que son millones y millones de pesos. Ahora bien, esta situación contribuye al alejamiento inaudito de los clientes, los cuales buscan encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, como ha pasado aquí ahora, que en México y Centroamérica de repente se prepara a participar del jugoso mercado millonario de Haití. Es seguro que los chinos también caigan allí, si no es que ya están allá en Haití. Es decir, que hablamos de más de 4.300 millones de dólares ganados el pasado año en el famoso intercambio por la República Dominicana. Y en lo que va de este año, 2023, enero-agosto, según un informe elaborado por expertos, hay un superávit en República Dominicana, Dajabón versus Haití de 673 millones de dólares. Cualquier nación ya quisiera un cliente de más de 11 millones de personas, consumidores sin ningún tipo de educación de los productos, los cuales en su mayoría reciben vías compra una gran cantidad de productos, mercancías, entre alimentos, salud y domésticos, por debajo de su calidad, colocada y vendida a los haitianos. De esta situación se ha comentado públicamente y la justificación es de los precios, aunque las ganancias del lado dominicano son exageradamente enormes. Con lo dispuesto por la Presidencia de la República y el Palacio Nacional de reabrir una especie de corredor habilitado solo para la compra de productos y algunos que otros vendedores de chuchería haitianos por parte de ciudadanos haitianos, esto que dieron una gran oportunidad en el desarrollo de la crisis del agua del río Masacre y cierre de la puerta, hoy abierta, solo de este lado. Estas han decidido no asistir a la convocatoria del mercado de Dajabón, es decir, el Mercafrodo, donde hay un equipo de técnicos de la DNI, Dirección Nacional de Investigación, quienes tomarán los datos biométricos de las personas que nunca llegaron. Esa cita de Don Quijote que trae el inicio de mi participación lo hice porque leí un trabajo parecido a esta realidad y luego la decisión tomada primariamente de este lado de cierre total de las puertas de la frontera y el ceder a los militares el don de mando oficial del Estado Dominicano en las 5 provincias fronterizas, obviando inicialmente sanos consejos y propuestas que al día de hoy se están empleando. Por tanto, Geoeconomía, Su Mundo, entiende que el gobierno dominicano debe obrar con libertad de pensamiento y acción, alejado de las presiones mediáticas. B. La toma de decisiones ofensivas en lo político o militar, si no hay una crisis de derecho constitucional
debe ser consensuada en los sectores académicos y otros mediadores, guiados por ideas de paz y organismos internacionales. O sea, la crisis son oportunidades para salir del hoyo, de dificultades, brindándoles caminos, atajos ante los obstáculos a quien se los ponen. Los gremios industriales empresariales dominicanos, es decir, del país, deben integrarse a los diversos ministerios, tanto locales como de la exportación, para no perder ese gran mercado de Haití. Queremos solicitar a nuestras cámaras de diputados, diputadas, senadores, se ha levantado, como Lázaro, el ADCN, el abandono proyecto de nueva ley de comunicación y expresión en la República Dominicana del año 1990, sometido en el 1990 y pico, 91, 92, la que debería sustituir la decrépita ley 6132-62 y el reglamento 824 de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Esto, señores, porque es grave la situación que se nos está presentando en los espectros radial, televisivo, de voz e imagen, impreso, con cuchumil gente que no conoce nada y está formulando decires carentes totalmente de todo asistimiento de elementos reales, sobre todo demostrados científicamente sobre esta situación. De ahí que la coyuntura, por ejemplo, en la República Dominicana, esté matizada ahora mismo por el match agua versus maché de parte de República Dominicana y mercado versus GLO de parte de Haití. Eso tiene una implicación tremenda porque es sabido que la mediana, pequeña industria y algunas grandes industrias, su planificación de producción de mercancía, es decir, de productos, en su gran mayoría su mercado receptor es el país de Haití. Y en este caso, la parte norte de Haití, que tiene alrededor de cerca o más de 5 millones de personas. Y de manera específica, Guanamén, que milagrosamente tiene un desarrollo poblacional de ocupación de alrededor de más casi de 250,000 personas. Esta realidad habitacional que se está dando en Guanamén crea las condiciones necesarias para que sean consumidas, para que aumente la demanda de productos de parte del lado dominicano, visto que la adquisición de los mismos en este lado le sale mucho más económico y lo barato, aunque pierde mucho de calidad, también es significativo. No hay que dejar de agregarle a esta realidad la ubicación, la instalación del proyecto CODEVI, que es una parte de los acuerdos de ERES-CAFTA, pero que también tiene una significación en términos de poder aportar a crear un muro del trabajo hacia aquellos amplias franjas empobrecidas de haitianos que buscan cruzar la frontera hacia la República Dominicana para encontrar vías de subsistencia de ellos y o familiar. Muchas gracias, también, José Luis. Para sí. El próximo sábado podemos continuar con esos temas. Sí, lo que ocurre, Luis Guzmán, es que el otro amplio. Luis, mi hermano, amigo Luis Humberto Vargas, ya había dicho también que como que era parte de la coyuntura nacional, el tema. ¿Tú ves? Así es, entonces pero yo quise el tiempo... como darle un matiz ahí, un par de brochazos. Excelente. En ese aspecto. De todas maneras, antes de despedirme, quiero darle un saludo a Leo Mercedes. Tengo años que no lo veo, apenas lo veo por televisión y fotos y artículos que escribe. Y al licenciado Juan Tomás García. Y a ustedes que están ahí cada sábado produciendo este interesante y acertado y esclarecedor programa
a nivel de lo que debía ser la opinión pública en la República Dominicana para la toma de decisiones correctas y adecuadas al contexto que vive la República Dominicana. No invento, aquí se inventa demasiado. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Continuamos brevemente con... Sí, yo creo que no sé si podemos tener la intervención por poco tiempo del compañero José Luis Kepis, porque se nos ha, como yo dije al principio, Sí, por la situación que tuvimos. Y darle el tiempo final a Juan Tomás García. No sé si se puede llamar al colega José Luis Kepis, que está también en fila para intervenir. Bien, yo quisiera, mientras llega, hacer una reflexión. Sé que no quiero que desviar el programa porque son temas muy importantes y se necesita esclarecer, y nos comprometemos que el próximo tercer sábado de cada mes pues pudiéramos continuar tratando estos temas. Hacer alusión a lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. Creo que la humanidad ha llegado a un nivel de vergüenza ante lo que se ve, porque está claro, no puede menos que condenarse: actos terroristas, matanza de civiles, de adultos, niños y niñas, por parte de Hamas, pero también la respuesta draconiana, criminal de parte del Estado de Israel se evalúa ya 1.500 niños han sido asesinados. Entonces ya la humanidad ha llegado a un momento que no es que posibilidad de barbarie, es el reconocimiento de la barbarie que está azotando la humanidad. Y hay un sinnúmero de instituciones, un sinnúmero de entidades eclesiásticas, hasta el mismo Papa se pronunció en el día de ayer, llamando a la paz, de que la guerra no es la solución. Es bueno que se sepa, no quiero aquí hacer historia, pero desde el propio origen del Estado de Israel en esa zona, que fue una creación de potencia específicamente de Gran Bretaña, el mismo día que se decretó en la ONU, ese mismo día empezó la guerra. O sea que no es que viene no, y ese es un tema que debemos abordar en su oportunidad. Sí, pero es para tratar de guardar distancia. Y además es bueno que se sepa que de los 2 votos que se consiguieron a último momento, Haití fue uno de esos 2 votos. Si no, no hubiera logrado Israel, logrado ese Estado. Porque hay que diferenciar lo que son los judíos, que tienen toda una tradición milenaria, de lo que es el movimiento sionista, que es de creación de un Estado. Así es. Entonces, si se reconoció de que ambas comunidades, tanto los palestinos o israelíes, debían de contar su propio Estado, la ONU debió de haber seguido marchando en este proyecto y no desatar un sinnúmero de un carnaval de violencia después de la Segunda Guerra Mundial, ante la constitución de este Estado, que fue también una decisión de parte de estas grandes potencias, porque así mismo se hizo en África y vemos las consecuencias. Sobre José Luis Kepis, para que puedan contactarlo, si tú lo puedes llamar directo. No, está bien. Bueno, déjame. Porque entonces tiempo. Creo que esto, mira, a mí me duele sobremanera esto que está ocurriendo. ¿Verdad? Yo soy una simple persona. No, a ti solo no. Pero debo de aclarar también que no solamente estamos ante un problema de la comunidad palestina. Los palestinos de República Dominicana, que son dominicanos, que son de origen palestino, todavía no han oído la primera voz de rechazo de esta matanza. ¿Y dónde están los palestinos, por Dios? Si llevan cientos de años en República Dominicana, así como la comunidad árabe, porque aquí tenemos sirios, aquí tenemos libaneses, aquí tenemos libios. ¿Dónde está esa comunidad? Están conviviendo mutuamente también con la comunidad hebrea, y ojalá eso mismo se pueda llevar en esta situación de enfrentamiento,
porque es de convivencia. Está bien, porque pero que son ¿dónde están gobiernos... estas comunidades? Inclusive tiene hasta un club sirio, libanés, Sí. palestino. ¿Por qué no dicen esta boca es mía? ¿Cómo es posible que dirigentes, funcionarios del gobierno, exfuncionarios del gobierno, dirigentes de las academias, de universidades, dirigentes de partidos políticos, hasta de izquierda, Del comercio y la industria. no del comercio, porque no se sabe, porque aquí no se quiere hacer historia, que donde primero vino esta serie de comunidades fue Haití, y de Haití pasaron a República Dominicana. Fíjense que esos apellidos árabes primero se instalaron en San Juan de la Maguana, en la zona fronteriza, y después pasaron a ocupar posiciones de poder. Inclusive altos dirigentes del partido gobernante están vinculados. Y no dicen ni así pío, mismo ni pío dicen. Vamos a tener Entonces, que hacer un programa particular. No. Creo que para finalizar Sí, la vamos a parte de la darlo ya, entrevista no tan- con Juan Tomás García Díaz. Perfecto. Es interesante todos estos temas, además de que afectan en estos momentos. Vivimos en un mundo globalizado y lo que pasa en un punto también afecta a todos los demás. Volviendo al tema que estábamos desarrollando sobre la solución de la problemática energética de cara al aumento de las pérdidas y de ofrecer un servicio en calidad, cantidad y continuidad que la población requiere, pues continuamos estábamos en las pérdidas y en la medición. Si nosotros podemos resolver el problema de medición, el problema de las pérdidas, agregaríamos al sector el equivalente a 2 Punta Catalina, 1.200 megavatios. Bueno, ese es el plan que ustedes como Sí, partido... como partido. Si limpiamos esas redes de ese requerimiento, tú sabes que hay empresas generadoras que no ofrecen energía, sino te dan calidad y te dan estabilización en frecuencia, te dan otros parámetros que no es solamente energía, y se utilizan para eso. En ese momento se liberarían esas empresas y esas empresas ya entregarían energía al sistema de manera normal, pero eliminando ese desperdicio de energía, vamos a llamarlo de alguna forma, sería el equivalente a instalar 2 plantas Punta Catalina. No obstante, Juan Tomás, ¿qué tiempo le tomaría a un gobierno recién instalado, en el caso de ustedes ser favorecidos en las elecciones del 24, podía tomar esta implementación? Mira, nosotros entendemos que antes de 2 años podemos tener esto ya implementado. O sea, que este gobierno pudiese tomar esas ideas e iniciar un proceso que facilite realmente el bienestar. Si hubiese la procure. intención, sí, pero el presidente de la República encontró mucho que se le hiciera una propuesta de que el sector energético necesitaba 2.000 millones de dólares. Pero él no encuentra mucho que para este año la pérdida del sector, el subsidio al sector, alcanzaría alrededor de los 2.300 millones de dólares. O sea, no entendemos cuál es la prioridad ni qué es lo que se está trabajando en este momento. Por eso nosotros desde ya, no esperando a que el año que viene, que sin duda alguna el pueblo sabio sabrá elegir a un presidente para resolver las problemáticas que tenemos, pues ya tengamos planteadas las soluciones y saber dónde ir a tomar y dónde ir a buscar. Este plan conllevaría alrededor de 5.000 millones de dólares. Ahora, si en un año yo pierdo 2.300 millones, no hay que ser un matemático reconocido para darnos cuenta que en 2 años y medio la fuente de repago sería la eliminación de este dinero. Aunque la solución no es completa, porque seguiría las pérdidas del subsidio cruzado, que es muy lesivo para el país. Hablábamos ahorita de política y politiquería. Una cosa son los planes políticos, de política de Estado, y otra es la politiquería. Y yo entiendo que el subsidio cruzado no es más que politiquería. Tenemos aquí utilizamos el subsidio que genera un sobreprecio a los que consumimos más de 700 kilos para poder
subvencionar a los que consumen menos de 700 kilos. Por consiguiente, caramba, cuando esto sucede, nadie en el mundo entero, no hay una sola persona que pueda determinar cuál es el valor de la energía adecuado para que se cumplan este subsidio. Nuestra propuesta, y esto es una propuesta personal, y estoy tratando de hacerle entender dentro de nuestro partido, es que se elimine el subsidio cruzado y se lleve a un subsidio focalizado. Muchas personas entienden que eso es muy difícil y yo digo que no. Porque cuando tú tienes y manejas la sede, yo tendría una primera listado de quienes reciben el subsidio cruzado y lo tengo, qué sé yo, 2 o 3 días después de tener, para darle tiempo, 2 o 3 días después de tener el gobierno. Y la otra, el otro listado son los que están contratados, porque hay personas contratadas que no tienen medición. Entonces, ese otro listado. Y el listado más interesante es aquel que está conectado sin estar medido. Y de ahí entonces pasamos esos listados al plan social de la presidencia y el plan social de la presidencia sea quien determine si los subsidios a esas personas lo merecen o no. Y de una manera puntual el Estado Dominicano entonces tendría otorgando subsidios puntuales. Muchas personas dicen que esto tiene un costo político, pero si nos vamos al pacto eléctrico, el pacto eléctrico contempla el desmonte completo del subsidio. Aquí no estamos planteando el desmonte completo, sino el traspaso de un subsidio no focalizado a un subsidio focalizado. El subsidio que tenemos ahora mismo es sumamente lesivo para el manejo de la sede. La otra parte de esto entonces ya sería el que ya la empresa como tal, tú hablabas de que esto era un negocio, y es real que es un negocio, genere los ingresos para su mantenimiento, su readecuación, su repotenciación, el cambio de lo que se requiera, porque todo en la vida tiene una vida útil. Y ya cuando tú no tienes ya tú llegaste a esa vida útil, lo que hay que es cambiarlo para poder otorgar el mismo servicio eficiente que todo cliente que paga lo requiere. De esa manera, pues siendo un poco concentrado, tú me pedías ahorita que tú querías ver el programa más desarrollado, te lo vamos a ofrecer, para que tú veas que esto tiene solución y no es solución a largo plazo, tiene una solución a corto plazo. Además de que es la única vía que el Estado Dominicano va a suministrar la potencia que requiere el crecimiento de la demanda. Porque aquí solamente tenemos a Manzanillo, que entrará dentro de 4 años, y dentro de esos 4 años, ese 9.5%, ¿cómo tú lo vas a suplir? Con apagones. No lo vas a suplir. Si no tienes un plan para atacarlo, no lo vas a asumir. Y de la única manera que podemos hacerlo es limpiando las redes de esa energía que se está desperdiciando para hacerla entonces una energía que la gente pueda consumirla. Además de que otorgamos a los equipos el alivio requerido, porque estas distorsiones hacen que produzcan un calentamiento mayor y por consiguiente los disparos y los daños son más frecuentes. No, ya llegamos a la parte final, a agradecer a todos ustedes, televidentes, también se pasa a nivel de la radio, de estos multimedios Su Mundo y todas las redes que fueron mencionadas, para el que quiera verlo de manera más completa o verla de nuevo, pues tiene la oportunidad. Agradecer a los técnicos, al personal que siempre nos sirve de apoyo, tanto en la parte de todo esto que tiene que ver con el servicio de agua, café y todo, y las atenciones, así como también fundamentalmente a nuestro invitado de honor, Juan Tomás García, por haber ocupado su tiempo esta linda mañana del sábado para ilustrarnos y suministrar una serie de informaciones sumamente importantes, pero sobre todo con una propuesta
que se basó en línea general y algunos puntos en particular de la fuerza del pueblo, que pretende ser una solución a esta crisis energética. Pero que independiente de la fuerza del pueblo, como un técnico experto, esperamos que en próximas ocasiones se haga costumbre su presencia y participación. Para nosotros sería un placer eso, y la verdad es que lo de ocupar mi mañana en ofrecer al pueblo dominicano una esperanza, forma parte de nuestra vocación de servicio y de lo que estamos comprometidos. Y es que el pueblo entienda que sí, que realmente hay luz al final del túnel y no es tan complicado tener una energía en calidad y cantidad y continuidad que todos anhelamos. Muchas gracias, Juan Tomás García Díaz. Sí. Gracias a ustedes por invitarnos y obviamente espero tener el honor de compartir con ustedes el set en un futuro no muy lejano. Así es. Pasen buenos días a los televidentes también.